Dios le bendiga nuevamente. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico hoy, la escuela dominical. Hoy es domingo. Estamos en marzo. Llegamos a marzo. Wow, como está volando el tiempo, ¿verdad? Como vuela el tiempo. Y vamos a orar para comenzar nuestra clase de hoy. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos. Tú eres grande y poderoso, Señor, tan fiel. Señor, te damos gracias por toda la creación, por todo lo que tú creaste, Señor, por tu majestad. Tú estás sentado en tu trono, mi Cristo Jesús, y te elevamos, Padre. Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Por darnos, Señor, tu sangre derramada sobre esa cruz, sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Padre. Tú nos das la fuerza, Señor. Tú siempre estás ahí con nosotros. Gracias por un día más de vida, de salud. Gracias por nuestras familias, mi Dios. Te agradecemos en todo, mi Dios Jesús. Ayúdanos en este día, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. De esta palabra, Señor, que es tan profunda, mi Dios. Señor, que tú nos llene nuestra alma, llene nuestros corazones, nuestras mentes con las verdades tuyas, mi Dios Jesús. Que podamos vivir, Señor, esta palabra, que podamos predicarla, Señor, también, animar a otros, Padre, que quizás están allá afuera, Padre Santo, están en la oscuridad, Padre Santo, y necesitan un rescate, Padre. Y te pido, Padre, que tú nos ilumine, que tú, Señor, que tu luz sea sobre nosotros en cada instante. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, como les dije, estamos en la lección 26. Ok, esta es la última lección de esta unidad sobre las verdades del tabernáculo. Ok, los sacrificios y las ofrendas. Y vamos a estar, la lectura de esta clase son bien largas, son capítulos un poquito más largas, ¿ok? No las vamos a leer todos, ¿ok? So ustedes pueden seguir con sus Biblias, ¿ok? Se encuentra en Levítico 1:1, ¿ok? Capítulo 1 hasta el capítulo 5, también en Romanos, capítulo 8, del 1:4, y también en capítulo 12, Efesios 1:7, también capítulo 2 y Apocalipsis 1:5. La verdad central dice así: los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron el sacrificio perfecto de Cristo. El versículo clave de hoy, Efesios 5:2, dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La enseñanza de hoy vamos a aprender la importancia del sacrificio de Jesús. También cómo podemos apreciar la libertad del pecado y la culpa provista por Jesús. También podemos encontrar formas de ofrecer sus propios sacrificios en adoración a Dios y servicio a los demás. Bendiciones, Dios le bendiga, hermano. La introducción al estudio. A medida que leemos acerca de los diversos sacrificios del Antiguo Testamento y sus requisitos, parecen muy complicados, ¿verdad? Pero la intención era restaurar una relación interrumpida con Dios y brindar una oportunidad para adorarlo. Los sacrificios del Antiguo Testamento podían clasificarse en dos grandes grupos: sacrificios de purificación y ofrendas de acción de gracias. Esta lección analizará los sacrificios en estos dos grupos. Ahora, les pregunto, si piensan bien,
y dame una respuesta, aunque sea pequeña. ¿Qué tipo de cosas sacrificaría por el bien de una relación? Una relación con su cónyuge o con sus hijos, un amigo, ¿ok? Que está en su vida. Tengo 2 hermanas. Las redes. Dime. Las redes sociales. Las redes sociales. Sí, Yeah. ahorita perdemos mucho tiempo en eso. Yeah. ¿Quién más? Maribel, ¿qué me dice? No sé. Ok. So, no sabe qué tipo de cosas sacrificaría por su esposo, vamos a decir. Yo tuve que pensar en esto también porque como para mí, yo pensando como una mujer, ¿verdad? Una mamá, una esposa. ¿Qué yo he sacrificado? Yo he sacrificado mucho porque yo me casé a los 24 años con mi esposo. O sea que en la duración de nuestro matrimonio, yo he tenido que apoyarlo a él en todo lo que él ha logrado. O sea que yo logré pocas cositas, pero yo Pienso que sacrifiqué mi tiempo y cosas así para que él pudiera seguir levantándose y seguir estudiando y seguir, oh, Hoy en día tengo 43 años y yo digo, yo tengo que pensar ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque ya mis hijos están creciendo y a mí como me gustan muchas cosas de manuales y cosas así, yo digo, ay, yo no sé si quiero estudiar, pero yo sí he sacrificado mucho, ¿verdad? Como madres y esposas siempre sacrificamos por las otras personas. a veces sacrificamos, por ejemplo, yo por mi parte, yo quería seguir estudiando, o sea, yo me gradué, ¿no? Pero quería seguir estudiando como que un posgrado, algo así. No ¿Ya? lo hice porque, ajá, si Rafael no estaba porque viajaba, y yo decía, si yo o sea, me sigo capacitando Sí. o sigo estudiando y agarro más responsabilidad en mi trabajo, mis hijas no me van a ver, ya no ven a Rafael menos a mí. Entonces yo por esa parte dije, no voy a seguir, no, o sea, sacrifiqué eso. Yo sacrifiqué también, yo estuve trabajando, ¿verdad? Hasta que yo tenía 8 meses de embarazo con los mellizos y después de eso yo hablé con mi esposo y yo le dije, yo prefiero estar en mi casa con los niños y que que ellos se críen aquí en la casa conmigo y no con nadie más. Hicimos ese sacrificio y bueno, para mí, eso fue una alegría y un privilegio, una bendición de Dios. Yo digo que eso, hasta muchas mamás, después de que ellos estaban en la escuela, pues yo busqué un trabajito en la escuela de ellos y pude trabajar un poquito, aunque sea para salir de la casa. Y todas las mamás que yo encontraba me decían, oh, ay, qué bueno que tú estás en tu casa, yo quisiera estar en la casa también con mis hijos, porque yo me pierdo todo. Yo digo, wow, es una bendición. Pues sí, hacemos esos sacrificios, ¿verdad? Pero no es en vano, o sea que Dios nos bendice, ¿verdad? Ok, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Oh, hermana, yo no te di tiempito para que tú pudieras decir algo. Mucho, toda la familia uno tiene que sacrificar muchas cosas, ¿no? Tiempo, gusto de la vida. Gustos de la vida, que sacrificamos por la familia. Bueno, no es tiempo, ¿no? Mucho tiempo.
nos olvidamos de otras cosas y le damos todo el tiempo a los todos, a las familias. Sí, Y bueno, como algunos administradores de un tiempo, ¿no? Que haya tiempo para Dios, que haya tiempo para trabajar, que haya tiempo para continuar estudios, si se Sí. puede, que haya tiempo para los hijos, que haya tiempo Yeah. para el esposo. tenemos que dividirnos. Dormimos menos, sueño, menos Yeah. sueño. Menos sueño. Lilibet, menos sueño. That's right. Después que tengamos hijos, no dormimos. No se puede dormir. Es verdad. Yeah, Sacrificamos sueños, sacrificamos tiempo. sí, sacrificamos cosas. el tiempo es totalmente verdad. Porque anoche yo estaba ya en mi camita y me toca la puerta la nena grande. Mami, no me siento bien, qué sé yo. Era ya las 1 de la mañana y yo, ok. Entonces le tuve que darle una medicinita, darle juguito para que ella se acostara. Ella dice, ay, no, mami, no me siento bien. Pero gracias a Dios, ella está aquí hoy y está bien. Pero sí, uno sacrifica el tiempo y el sueño y todo. Se me olvidó olvidado eso porque eso sí. Comida. Sí, hasta la comida. Buen ejemplo. Todo es una entrega, dice la hermana. Sí. Esposo también entrega mucho. Ujú. También Sí, hasta nuestros esposos de Dios, nosotros como mujeres entregamos mucho también. Yeah. Y esa misma entrega también debe ser para el Señor, ¿no? Amén. Que a veces decimos, no tengo tiempo, pues no voy a la iglesia, pero esta vez se ve el tiempo de Yeah. necesidades y tiempo para el Señor. Sí, así como Dios nos dio todo. Dios nos dio todos. ¿Bien? Así como Dios sacrificó por nosotros, hay que sacrificar por Él también. Tener tiempo con Él. ¿Bien? Es verdad. Y eso es la base también aquí en esta clase. So, ya sabemos que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios quería una relación con su pueblo y esa relación se había roto por el pecado, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y los sacrificios estaban destinados a eliminar el pecado y restaurar la relación. Sin embargo, la única manera de eliminar el pecado por completo era mediante el sacrificio perfecto que Dios mismo ofrecería a través de su Hijo Jesucristo. Y los sacrificios ofrecidos por el pueblo eran un sustituto pobre y temporal. Por eso que mucha gente, ¿verdad? Como decimos la semana pasada, que si no sabemos la historia desde el principio de la Biblia, de lo que pasó en el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender bien el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en el Nuevo Testamento. Mucha gente quiere leer la Biblia empezando en el Nuevo Testamento, sin saber lo que ha pasado, sin saber lo que ha ocurrido, porque para ellos no es importante. Porque para ellos no se tiene que vivir lo que dice la palabra, pero sí hay un significado. Aunque era un sustituto, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de la experiencia de los israelitas en ese tiempo, ¿verdad? Para que no caemos en lo mismo. Y para saber cuántos somos nosotros hoy día más privilegiados hoy en día, ¿verdad? De no tener que hacer esos sacrificios que ellos tenían que hacer. Y aún con todos esos sacrificios, no se podían purificar verdaderamente en el corazón. Eso solamente era algo que Dios podía hacer. Ya, solamente lo cubría, exactamente. Eso lo estuvimos hablando en la semana pasada. Los sacrificios. Ok, no, hoy en día no se sacrifican animales, pero los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias a Jesús podemos acercarnos a Dios con nuestros sacrificios de adoración y acción de gracias, lo que le agrada a Dios.
¿Qué dice la palabra? De lo que brota en nuestro corazón, ¿verdad? Sale de nuestra boca. Si estamos llenos de adoración, de agradecimiento, de las bendiciones que Dios nos ha dado cada día, de nuestra boca va a salir esa adoración, ¿verdad? De nuestra boca va a salir algo que va a elevar el nombre de Jesús. Estos sacrificios refleja el deseo del adorador de tener una relación con Dios. Es un deseo. La palabra desear es como una acción. Lo tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? De querer tener una relación con Dios. Así como cuando le pedimos a Dios, ¿verdad? Por nuestro cónyuge y finalmente estuvimos con esa persona y a la vez que platiquemos, ¿verdad? Y nos acercamos y yo conozco a él y él conoce a mí, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos vamos a casar, sí o no? ¿Vamos a estar juntos, sí o no? Individualmente, ¿verdad? Y tomando en cuenta los sacrificios que vamos a tener que tomar nosotros para unir nuestra vida con otra persona, ¿verdad? Si uno lo piensa así. Ok. Permite que esta realidad te desafíe a servirle fielmente. Ok, ahora, el primero de los sacrificios de purificación era el holocausto. Como les dije, en Levítico se encuentra todo lo que vamos a estar hablando hoy, todas las ofrendas, ¿verdad? Y los sacrificios que habla, ¿verdad? Estos capítulos. Son largos, pero ustedes pueden seguir. Vamos a leer lo que dice el libro aquí, lo que me tiene. Tiene Levíticos capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El primero de los sacrificios de purificación era ¿qué? El holocausto, que era ofrecido en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo. Sin esta ofrenda el pueblo no podía recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, independientemente de lo perfecto que fuera el animal, el perdón provisto nunca eliminaría realmente el pecado, como ya lo dijimos. Eso podría suceder solo a través del sacrificio del perfecto Hijo de Dios. Qué lindo, qué bueno que hoy en día no tenemos que sacrificar animales, porque hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos cocinando, ¿verdad? Una carne, esa carne roja, esa carne que sangre, se le sale la sangre, uno se quiere poner guantes, ¿verdad? Imagínate esas personas allá que tenían que usar sus manos, no habían guantes allá. Tenían que sacrificar este animal y cortarle esto y lo otro y sacarle lo de adentro y solamente tenían agua para lavarse las manos, imagínense. Tanto sacrificio que tuvieron que hacer ellos, tanto trabajo, ¿verdad? Para tratar de expiar los pecados. Los sacerdotes podían usar 3 tipos de animales para el holocausto. Animales de la manada, ¿ok? Ganado, vacuno, del rebaño, como ovejas o cabras. También aves, ¿ok? Tórtolas o palominos. En Puerto Rico los llamamos palomas, ¿ok?
Y lo pueden leer en Levíticos 1 y los versículos 3, 10 y 14. Si bien los detalles del sacrificio de estos animales variaban ciertas características, se mantenían consistentes con cada ofrenda. 1. Género y calidad. Sea de manada o de rebaño, el sacrificio tenía que ser un macho, ¿qué? ¿Con defecto? No, sin defecto. Tenía que ser sin defecto. Las aves podían ser de cualquier género. Sacrificio completo, número 2. El animal entero, a excepción del cuero, piel, ¿ok? O el buche del ave, que es parte del estómago, se quemaba en el altar. Número 3. Logro. Los sacrificios traían expiación. En el versículo 4 que dice, que lo dice ahí, aunque no satisfacían plenamente las demandas justas de Dios respecto al pecado, al individuo lo purificaban y hacían justo ante él. Para ellos eso era la purificación. Ahora, cuando uno echa algo, ¿verdad? En el horno, dicen que se purifica, ¿verdad? Después que algo se cocina, pues ya no vamos, si se cocina bien en el horno, sale y es bueno para nosotros comer, ¿verdad? Tenemos que hoy en día mantener una temperatura, ¿verdad? Para que cuando consumimos esa carne no nos caiga mal, ¿verdad? También le damos un sazonito, lo adobamos y cosas así. Pero es una purificación, se purifica, ¿verdad? El que ofrecía un sacrificio en el holocausto ponía sus manos sobre la cabeza del animal, simbolizando la sustitución de la vida del adorador por la vida del animal, haciendo consciente a la persona del pecado y evitándole sus conciencias. Se mataba al animal enfatizando aún más la seriedad del pecado. Era algo que Dios, ellos tenían que hacerlo porque Dios se los mandó a hacer, ¿verdad? Pero piensan en ese significado. Ellos tenían que entender, de esa manera y hacerlo con sus manos, propias manos, matando estos animales, buscando animales machos sin defecto. Uno tenía que tener una inteligencia para eso, ¿verdad? Y la capacidad de poder saber cómo escoger esos animales y luego matarlos y mientras cortándolos y poniéndolos sobre un fuego. Tanto simbolismo, ¿verdad? Para que ellos pudieran digerir la importancia o el mensaje que Dios le tenía para ellos de la purificación, cuán importante era que nosotros tenemos que purificarnos, ¿verdad? Para poder estar en la presencia del Señor, expiar lo malo, botar todo lo malo, Y yo estaba leyendo en Levítico, ¿verdad? Sobre todo esto y ellos tenían que hasta sacar lo de adentro, los órganos, ¿verdad? Y algunos de los órganos ellos tenían que limpiarlos bien antes de meterlo al fuego. Para mí eso significa, o yo escuché a un pastor en un estudio, y yo estoy de acuerdo de él, que si tú piensas en todos esos órganos, eso es como sacando todo el pecado de nosotros adentro, que es duro, todo duro, y echándolo en el fuego para que se purifique. Así, la sangre de este sacrificio
se rociaba alrededor del altar. Eso lo pueden ver en los versículos 5, 11 y 14. El escritor de Hebreos comprendía el significado de la sangre del sacrificio cuando escribió: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Así como el holocausto era un olor grato para Jehová, que lo dice Levíticos 1:9, y traía paz entre el adorador y Dios. El sacrificio voluntario de Jesús por nuestros pecados fue un olor fragante para Dios, su Padre. Ok, eso lo dice Efesios 5:2. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí lo dice la palabra. El sacrificio del Antiguo Testamento era totalmente consumido por el fuego. Y el sacrificio de Jesús fue completo, incluyendo su muerte en la cruz. A Cristo no lo tuvieron que poner sobre un fuego. Él no tuvo que quemarse a sí mismo, ¿verdad? Para que nuestros pecados fueran purificados o fueran expiados. Sino, Él sacrificó su cuerpo. ¿Ok? Él sacrificó el dolor físico. También yo sé que Él estuvo, quizás, yo pienso en las heridas que Él sentía en su corazón por su pueblo, aún amando a cada persona, ¿verdad? Teniendo tanto amor. Y Él dejó que le vieran, que le escupieran. Él voluntariamente, Él se entregó, se humilló, ¿verdad? Él tenía el poder de poder pelear para atrás y quizás ganar esa batalla, pero no, era una decisión. Él tuvo que aceptar la voluntad de Dios, su Padre, en ese tiempo, porque era un significado, iba a ser significado para nosotros hoy mismo. Porque podemos pensar que ahora, hoy en día, nadie, ¿verdad? No tenemos que decir, ok, dame una pela, ¿verdad? Porque yo tengo que salvar la humanidad. Eso ya lo hizo Cristo. Ahora podemos ser sacrificios para Dios y tener un agradecimiento hacia Él y darle esa adoración, ¿verdad? No tenemos que pasar por algo tan feo, ¿verdad? Por algo tan duro, porque ya ganó la batalla Jesús. Ok, ¿de qué manera el sacrificio de los holocaustos prefiguró el sacrificio de Cristo? Díganme. Yo hice unas notas aquí en inglés, porque este es el libro de inglés, y no lo pasé para acá, no tuve tiempo. Pero, ok, ¿de qué manera el sacrificio de los holocaustos prefiguró el sacrificio de Cristo? Ok, y prefigurar, ¿qué significa ese término? Prefigurar. Prefigurar es una advertencia para un evento que iba a suceder en el futuro. Esto es lo que significa esta palabra. So, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Los holocaustos, lo que pasó en el Antiguo Testamento nos ayuda a entender o era un significado, ¿verdad? Una advertencia para nosotros cuando lo leemos, ¿verdad? Que en el futuro, en el Nuevo Testamento, iba a suceder un evento, ¿verdad? Que iba a expiar los pecados de otra forma. El sacrificio de Cristo lo hizo. ¿Ok?
So, ahí está la respuesta de la pregunta. Porque uno tiene que entender esa palabra, prefigurar, ¿verdad? Ok, vamos a la otra parte, ofrenda por el pecado. Levítico 4, aquí brinca a Levítico 4. El segundo tipo de ofrenda de purificación es la ofrenda por el pecado que se ofrecía cuando un individuo o toda la nación se daba cuenta de un pecado que había cometido sin querer. Esto era diferente de los holocaustos normales que no resultaban de la conciencia de un pecado específico. La lectura de unos pocos pasajes de las Escrituras relacionados con el pecado revela que este es un asunto serio, porque trae separación de Dios. Cuando nosotros decidimos de cometer un pecado, estamos decidiendo dividirnos entre nosotros y Dios y separarnos de la voluntad de Él. Piénsalo bien, es una separación. Ponemos como una línea entre nosotros y Dios y decidimos hacer el mal. Cada vez que decidimos hacer algo malo, nos alejamos un poquito más, un poquito más. Ahí está Dios. Dios no se ha movido, somos nosotros. Cada vez, ¿ok? Pero gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando Él nos llama, ¿verdad? Y nuestra conciencia y el Espíritu Santo brega con nosotros, podemos, Él está ahí, ¿verdad? Agarrándonos todavía, podemos agarrar de Cristo y arrepentirnos de esos pecados, porque ya Cristo sacrificó por nosotros. O sea que todavía tenemos, ¿verdad? Aunque decidimos pecar, ¿verdad? Dios todavía está ahí esperando por nosotros, que regresemos. Él nos llama, especialmente si ya le damos, ¿verdad? Nuestro corazón a Dios y lo aceptamos a Él. Ok. La ofrenda por el pecado era para aquellos que tomaban conciencia de su pecado y querían restaurar su relación con Dios. Nuevamente, es una decisión. Tenemos una conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que nos conviene y lo que nos va a hacer daño, ¿verdad? Y eso lo tuvieron Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol, ¿verdad? De ese árbol. Y también a Eva cuando él crió a Eva. Una decisión. Ok, me viene a la mente la palabra en inglés, boundary. Lo voy a buscar en Google para traducirlo. Espérense un momentito. Perímetro. Perímetro. Un perímetro. Ok. Un límite. Vamos a ver. Dios le había dado un límite a Adán y Eva desde el principio. La primera conversación, yo estaba escuchando una predicadora anoche, una autora, ella se llama Lisa TerKeurst. Ella tiene un libro sobre los límites, ¿verdad? Pero ella estaba predicando en una iglesia de eso mismo, de las limitaciones que debemos de tomar, aún siendo cristianos tenemos que tener ciertos límites, ¿verdad? Entre relaciones con personas, y también ella dice, yo no me sentía cómoda de poner límites como cristiana, porque para mí los límites eran algo como que yo le estaba poniendo a alguien para que ellos no se acercaran a mí o algo así, y para mí era malo. Yo necesitaba que Dios me enseñara en su palabra porque teniendo límites es importante. Y ella abrió en Génesis y ella se puso a leer la Biblia y analizar la relación y la conversación, la primera conversación que Dios
tuvo con Adán. Y ella dice, cuando Dios le dijo a Adán que no comiera de ese árbol, la primera conversación que ellos tuvieron, que Dios decidió de tener con Adán, es poniendo un límite. ¿Ok? So Dios quería y todavía quiere un límite para nosotros entre el pecado y el bien. Tenemos decisiones cada día. Sí, hay que poner límites de lo que hacemos, ¿verdad? Como el pecado contamina, la ofrenda por el pecado era una ofrenda de purificación. El pecador necesitaba ser limpiado para mantener su posición como miembro de la familia de Dios. Para nosotros es igual. Hoy en día no es tan diferente. Aunque ellos lo tenían que hacer de otra forma, pero nosotros ahora tenemos que, nuestras rodillas, ¿verdad? Nos tenemos que humillar. Si hacemos algo malo y si lo hacemos sin saber que lo hacemos, ¿verdad? Que lo hicimos. Si así, a veces pecamos y no nos damos cuenta que pecamos en ese momento, pero el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y nos recuerda de esos actos y hay que humillarse. Necesitamos ser limpiados para mantener nuestra herencia en Dios. Y es una batalla de cada día, hermanos. Mucha gente, hay otras religiones, no lo voy a nombrar, que piensan que a la vez que ellos son salvos, siempre van a ser salvos. Y ellos viven su vida y hacen el pecado por aquí y hacen por allá y ellos creen que, ay, yo soy salvo, yo me voy al cielo aunque yo fumo, yo me voy al cielo aunque yo hago esto y lo otro, porque ellos están viviendo su vida como ellos quieren. Ellos no se están ilimitando, ellos no se están separando y Dios no puede obrar y usar una persona, pero Dios puede ser todo. Dios hasta puede usar un niño, ¿verdad? O un vagabundo que quizás no lo conoce. Dios puede hablarte de una forma y usar a aquella persona, pero estoy diciendo el creyente consciente que quiere ser usado por el Espíritu de Dios y quiere hacer la obra para Dios, y vamos a decir los líderes espirituales, ¿verdad? Los que deciden ser pastores o líderes, la responsabilidad nos cae un poquito más fuerte para nosotros, porque debemos de saber de poner límites, de poder sacrificarnos para Dios, debemos de saber lo bueno y lo malo y tratar de evitar de ser lo malo, tratar de evitar de pecar. No sé si tienen algo que añadir ahí. La ofrenda por el pecado se aplicaba a los pecados por ignorancia o las transgresiones involuntarias, ¿ok? Que se ve en Levíticos 4:2. Solo aquellos que estaban verdaderamente arrepentidos de sus pecados eran perdonados. Nos tenemos que arrepentir. En ese tiempo Dios supo, sus corazones, pero el sumo sacerdote no podía ver adentro de del corazón del creyente, ¿verdad? Hasta él mismo, ¿qué decimos la semana pasada, hermana? Que el sumo sacerdote que tenía que ser el primero se tenía que purificar antes de llevar una ofrenda para todo el pueblo o para otra persona. Solo aquellos que estaban verdaderamente arrepentidos, tenemos que arrepentirnos, es algo que tenemos que decidir nuevamente. No sé por qué esa palabra se me viene mucho hoy. Yo no había pensado en eso antes o durante la semana, pero sí, hermanos, tenemos que tomar la decisión. Pero estos sacrificios cubrían actos, ¿verdad? Ya lo decimos,
no realizados en rebelión deliberada o intencional contra Dios. No había sacrificio para los que pecaban deliberadamente. Véase Números 15, 30 al 31. Pecados presuntuosos o descarrados. Vamos a ir a Números. Ese es después del Levítico viene el libro de Números. Ok, Números 15. ¿Me lo pueden leer si lo tienen? De 30 y 31. 15, 30 y 31. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo quieren leer? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ya. Ya. Wow. Eso es fuerte. En ese tiempo no había Jesucristo. ¿Ok? Dios castigaba a su pueblo. Y él tuvo que decidir si matarlo o no por algo que hacían, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Ya, con soberbia. Soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jesús. Nosotros, por nuestros pecados, ultrajamos a Jesús, ¿verdad? Pero la diferencia de hoy en día es que no tenemos a alguien que nos va a juzgar, sino Dios mismo. Dios nos juzga. Dios sabe lo que uno tiene profundamente en su corazón. Solo Dios. Pero el paso lo tomamos nosotros para arrepentirnos. Eso lo tenemos que pasar. Y es sinceramente, tenemos que venir delante de la presencia de Dios con sinceridad, porque Dios va a saber si tú estás diciéndole la verdad o no. Dios ya lo sabe. Él conoce tu corazón. Ok, no había, como les dije, no había sacrificio para los que pecaban deliberadamente. Estos pecados intencionales indican un desprecio por la palabra de Dios. Despreciamos todo lo que es Dios cuando pecamos, cuando tenemos maldad guardado en nuestro corazón. En primer lugar, la Escritura trata con las ofrendas por el pecado que debe presentar un sacerdote que ha pecado. Dado que el sacerdote era el líder espiritual de la comunidad, los requisitos para su sacrificio eran más costosos. Un toro joven y más elaborados. Levíticos 4, 3 al 12 te lo indica. Y hasta los versículos 13 al 21 dan instrucciones sobre la ofrenda. También un toro de joven por el pecado involuntario de toda la comunidad. Los ancianos, como representantes de la comunidad, ofrecían este sacrificio al Señor. Otras personas tenían que estar, ¿verdad? Tenían que ofrecer sacrificios para otros humanos, un humano hasta otro humano. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? ¿Ah? Dio a su hijo. Él mismo vino como un humano. Sí. Así como él usó dos humanos, ¿verdad?
uno más alto que el otro para expiar los pecados. Él vino y decidió venir él mismo vestido en Jesús, como un hombre, se hizo hombre. Entonces, él usó un humano para sacrificarse por toda la humanidad. No de una cierta parte, porque en ese tiempo en el Antiguo Testamento habían diferentes sumos sacerdotes dependiendo de la área de donde vivían, ¿verdad? Ok, tú estás encargado de este grupo, tú estás encargado de este grupo y tú estás aquí. Y ellos tenían que hacer sus sacrificios, pero Jesús era el humano para toda la humanidad. No solamente en Nueva Jersey, no solamente en Nueva York o en África o en Europa, era todo el mundo. Wow, una persona, un solo humano. ¿Cómo no podemos alabar a Dios? Por liberarnos hoy en día. Esas personas en el Antiguo Testamento no pudieron entender esa libertad, ¿verdad? Realmente. Y los sumos sacerdotes no fueron capaces para saber si una persona estaba realmente limpia adentro del corazón. En segundo lugar, en los versículos 22 a 26, Dios dio instrucciones acerca de los sacrificios por los pecados de los líderes, un macho cabrío. Por último, los versículos 27 al 35 especifican la ofrenda por la ofensa de otros miembros de la comunidad que pecaban sin querer. Cuando una persona se daba cuenta de que había pecado, debía de ofrecer un sacrificio, una cabra, por su pecado. Dios aseguró que la ofrenda por el pecado traería ¿qué? Expiación y perdón. Dice el versículo 35. En el capítulo 5, ¿ok? A ver. En el capítulo 5, del 1 al 4, Moisés dio ejemplos de algunos de los pecados que requerían una ofrenda por el pecado. Ok. Déjame ver si están aquí los versículos. Levíticos. Ya, ok. Yo los tengo del 5 al 1. Sí, el Levítico 5, del 1 al 4. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado de tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea de su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Debemos de admitir otra decisión. Admitir. Admitir nuestra culpabilidad. ¿Y a cuántos de nosotros les gustamos admitir que Es preferible decir, o sea, uno cree que diciendo una mentira, ajá, la persona te lo puede creer, pero allá arriba está Dios, que te está viendo, te está observando y Él sabe que no es verdad. Y vas a ya, estar con ese remordimiento. Y esto es preferible admitir y asumir las consecuencias, porque así no estás mintiendo, pero el ser humano está acostumbrado a eso. O sea, ya, no, digo una mentira, la persona te puede creer, te va a creer, ya. pero en algún momento va a salir a la luz que no es así, Ujú, porque Dios se encarga de eso. exacto. Y, Admitirlo. y eso, o sea, eso hay que hacerlo.
Es como los niños prefieren mentirte para que tú no los regañes. Y Ya. entonces se alejan, pero hay que inculcarles que no es a mí quien le tienes que decir la verdad sino que Dios es el que te está viendo y es malo mentir. Ya. El detalle de que nuestras culturas es así, nos han criado así. Amén. Una persona que presenciaba el pecado de alguien debía de testificar sobre la transgresión de la persona. Si el testigo no testificaba, era culpable de pecado. A mí me gustó lo que tú dijiste, que hay consecuencias. Y mucha gente no piensa que aún nosotros arrepentirnos de lo que hicimos en el pasado o cosas así, ¿verdad? Ya que cuando aceptamos a Jesucristo hay que pedirle por perdón, ¿verdad? Pero no dice la Biblia que Dios nos va a quitar las consecuencias de ese pecado. A veces todavía tenemos que seguir esa consecuencia y tomarla. A veces es bueno o malo, pero nos ayuda y nos enseña a depender más de Dios en esa área. Ahí Dios puede seguir obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas y podemos ver cómo Él obra, aún en medio de las consecuencias que tenemos que vivir, Él obra. Él tiene todavía el control. Él es el que está manejando el carro. Nosotros somos los pasajeros. Tenemos que dejar que Él nos guíe y tenemos que vivir esas cosas difíciles, como las consecuencias de los pecados o de las decisiones que hicimos cuando éramos jóvenes. Y depender de Dios. Tenemos 5 minutitos. Ok, vamos a brincar. Vamos a ir a... Esto está bueno. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a leer Efesios 1:7, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Pablo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Efesios 1:7, Pablo comenzó a enumerar los beneficios que tienen los creyentes en Cristo. Uno de ellos es la redención. La libertad mediante el pago de un rescate. La muerte de Jesús pagó el rescate para comprar nuestra libertad. Él nos rescató. Un rescate. Wow. Cuando estamos en necesidad, ¿verdad? Y estamos con ansiedad, o un problema pasó, no tenemos una solución y aquí viene una persona que tiene la solución y nos rescata. ¿Cómo nos vamos a sentir? Aliviados. Y vamos a estar libres. ¿Y qué le vamos a decir a esa persona? Gracias, me rescataste. Imagínense, eso es lo que espera Jesús de nosotros. Todo el día, todos los días. Gracias porque tú me rescataste. Gracias porque ahora estoy en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que me guíe. No estoy sola. Uno no está solo, aunque físicamente se encuentra solo, porque Dios siempre está ahí. Él nos dio su Hijo y su Hijo nos dejó el Espíritu de Él, que está dentro de nosotros. Tenemos que mantener eso en nuestra mente, hermanos, porque nuestra mente no es lo que sabemos, ¿verdad? Lo que pensamos, nuestra inteligencia no es como la de Dios. Tenemos que tenerlo aquí y sentirlo en el corazón. Ok, wow. Bueno, tú sabes que esta clase solamente tenía 2 partes, no 3, y ni tan siquiera entramos en el segundo, porque se puso bueno.
Ok, 2 minutitos. Ofrenda por la culpa. Levíticos 5, ustedes lo pueden leer, de 15 al 19. Encontramos muy poca diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Quizá Dios trató con la culpa como una ofrenda especial porque la culpa atormenta a tanta gente. Curiosamente, la ofrenda por la culpa parece estar relacionada con la forma en que tratamos las cosas de Dios. Quizá gran parte de la culpa que tratan los psicoterapeutas, wow, esa palabra, psicoterapeutas hoy en día está relacionada con el desprecio de nuestro mundo por lo sagrado. Okay. Yeah. So, la ofrenda por la culpa parecía tratar con las transgresiones relacionados con el tabernáculo o sus sacrificios. Okay. Levíticos 5:15 lo pueden leer. Ahora, esto posiblemente podría referirse al consumo inapropiado de la carne o el grano del sacrificio, la falta de dar a Dios las ofrendas que se le debían, la falta del cumplimiento de los votos o la falta de servicio que se le debía. Este pecado era visto como un acto de infidelidad. Uno no lo piensa así, ¿verdad? Infidelidad denigraba al santo nombre de Dios. Les podemos ser infiel a Dios, hermanos. Somos capaces porque somos humanos. ¿Ok? Cuando uno se casa, ¿verdad? Uno no piensa, ay, me voy a casar y después le voy a ser infiel a esta persona. Pues si uno piensa así, pues no te cases. ¿Por qué hacer el sacrificio, verdad? ¿Por qué tomar ese paso? Imagínense, nosotros le dedicamos a Dios, decidimos de aceptar a Jesucristo como nuestra salvación, nuestro Salvador. Y luego algo pasa en nuestro caminar, nos descuidamos, pecamos, le fuimos infiel a ese Dios. Le hicimos infiel. Es como decir, le dañamos el nombre de Dios. Wow, piénsalo. Es algo bien profundo, hermanos. Ok. La otra parte, ¿verdad? Las otras partes de esta clase lo pueden seguir leyendo en sus libros. Parte 2 dice ofrendas de acción de gracias. Hay que tomar esos pasos de tener un agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Darle una ofrenda de olor grato. Algo que le agrade a Él, ¿verdad? Que de adentro hacia afuera brota algo tan bonito que Dios pueda decir, esta fragancia me encanta. Si tú eres adoradora, ¿verdad? Un cántico, o si tú le escribes un poema dedicado a Dios, ¿verdad? Eso es un olor grato para Dios. Algunas ofrendas a Dios son simplemente un reconocimiento de quién es Él. Se dan en agradecimiento por nuestra relación con Él. Hasta nuestras ofrendas. Hoy en día, ¿verdad? Las ofrendas que le damos a Dios puede ser el monetario, ¿verdad? Que ofrendamos aquí en la iglesia. Si uno pensaba, si cada persona piensa bien, de que darle una ofrenda monetaria, ¿verdad? A la iglesia, no es para la iglesia, sino tú lo estás dando de gratitud a Dios. La iglesia lo va a utilizar para que siga creciendo el evangelio, ¿verdad? Para que podamos ir a la comunidad y hacer eventos y cosas así. Pero cuando el creyente está agradecido de Dios, tú puedes sacar de lo poco que tú tienes, lo poco que Dios te ha dado, tú le puedes demostrar a Dios que esa ofrenda significa el agradecimiento que uno siente, que tú sientes en tu corazón.
por todo lo que hizo Dios para ti. ¿Verdad? Sacrificio, ofrendas, es algo que Dios busca de nosotros. ¿Y dónde viene? ¿De nuestra mente? Del corazón, del corazón. Lo tenemos que sentir, hacerlo, tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? Tomar ese paso y darle gracias a Dios. La otra parte es la ofrenda de paz, que se encuentra en Levítico capítulo 3. Okay. Otra ofrenda de acción de gracias era la ofrenda de paz. Esta ofrenda podía ser una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda para cumplir un voto o una ofrenda voluntaria. Con una ofrenda de paz, el adorador se acercaba a Dios con un agradecimiento del bienestar o la paz que solo venía a través de una relación con Dios. Ya la vez que arreglamos nuestra relación, ¿verdad? Cuando uno arregla una relación con otra persona o con su cónyuge o con sus hijos, uno se siente bien, se siente que se acercaron más, ¿verdad? Que ya tomaron decisiones para estar en común con algo, ¿verdad? Imagínense con Dios. Nos acercamos, dice ahí, nos acercamos más a Dios cuando le damos esa ofrenda a Él. Qué lindo. Y siempre piensen, hermanos, Dios siempre está ahí, en medio de toda lucha que pasamos en cualquier circunstancia, aun cuando pecamos y no lo sabemos, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta que pecamos, Dios sigue siendo fiel y Él sigue estando en nuestra vida. Somos nosotros que nos alejamos. Vamos a ponerle límite al pecado y acercarnos más a Dios. Vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios obra por nuestro favor, cómo Dios nos usa de maneras para ayudar a otros también a buscar más de Dios y saber que Dios es real. Con tu ejemplo, tú puedes demostrar cuán real Dios es, cómo tú vives tu vida, cómo tú haces tus decisiones. Okay. ¿Qué nos dice Dios para terminar? Jesús vino al mundo como el sacrificio perfecto para limpiarnos de nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Por amor y gratitud hacia Él, deberíamos ofrecer nuestros propios sacrificios de adoración y acción de gracias al comprometer nuestra vida a seguirle. Es un compromiso. Si Jesús se comprometió con nosotros, Él espera lo mismo de nosotros hacia Él. ¿Ok? Siéndole fiel a Él. Es parte de este compromiso. Dándole gracias, ¿verdad? A Él, dándoles ofrendas. Eso es parte del compromiso. Dedica un tiempo extra para ofrecer sus propios sacrificios de adoración y acción de gracias a Dios. Dígale a un inconverso las buenas noticias de que Jesús vino a darle una relación con Dios. Ore por los grupos de personas no alcanzadas en un país donde el evangelio no sea de fácil acceso. Por eso tenemos los misioneros. Mira, yo no había fijado. Ahí está un diagrama del tabernáculo. Ustedes no lo tienen en su libro, ¿verdad? A ver si me acepto. Ahí lo pueden ver. Qué lindo, ¿verdad? Ok, vamos a orar para terminar, que ya ya pasamos el tiempo. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta lección tan importante. Gracias porque tenemos la historia de lo que tuvo que pasar los israelitas para entender que la expiación de los pecados nos acerca más a ti.
que esos sacrificios no fue en vano, sino para que pudiéramos entender hoy mismo lo que tú tenías que hacer, de hacerte un humano para poder morir y sacrificar tu vida para toda la humanidad. Gracias, mi Dios Jesús, porque tenemos hoy esa libertad en ti. Ayúdanos a cada día mantenerlo en mente, Padre Santo, y decidir de ser lo bueno y no lo malo. Decidir poner un límite de lo que no te agrada a ti, mi Dios, para poder seguir en tus pasos. La vida no es fácil y somos humanos, Padre, y te damos gracias por tu misericordia y tu gracia y este amor infinito que tú tienes para nosotros. Que podamos darte el mismo sacrificio, Padre, y mantener esa relación íntima contigo, que es tan importante, mi Dios, tan vital para nuestra vida diaria. Gracias por todo lo que tú haces y perdónanos, Señor, por cada culpa, por cada pecado que hemos cometido. Señor, y ayúdanos, esfuérzanos cada día, que no dejemos de adorarte a ti, darte la gracia por todo lo que tú haces. En tu santo nombre te lo pedimos, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Hermanos, que el Señor le bendiga. Voy a parar aquí.